buenas noches, mis amados hermanos. Iglesia de San Andrés, amigo y amiga, que el Señor te bendiga en esta noche. Quizás estás cómodo en tu living, en tu comedor, en el lugar donde, en tu habitación, y quiero invitarte en esta noche a que todos nos podamos deleitar en su presencia. Sí, porque la presencia del Señor, donde vos estás, está el Señor. Así que vamos a leer un versículo de la palabra del Señor, donde está el Salmo 34, donde dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Te invito a que en esta noche te pongas de acuerdo con la persona que está a tu lado, para que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, podamos alabar el nombre que es sobre todo nombre. Así que te invito a poder orar en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú nos permites, Señor, poder hablar contigo. Gracias porque los cielos están abiertos en esta noche, Señor, para con cada uno de tus hijos, Señor, donde ha dispuesto su corazón, Señor, el lugar, Señor, para poder alabarte, para poder adorarte. Y queremos hacerlo con regocijo, queremos hacerlo con un corazón agradecido, Señor, queremos hacerlo con alegría, porque tú existes, porque tú vives, Señor. Queremos, Señor, engrandecerte a una sola voz y decir que Jesucristo es el Señor. Señor, te damos la gloria que te merece, la honra y la alabanza. Tu iglesia, Señor, te dice amén, amén y amén. Dios de milagros y amor, sanacidad, salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie se iguala y Él le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta.
Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde
Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Oremos juntos. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu es quien nos une. Te damos gracias por poder escuchar tu palabra. Te ruego que ella sea agua fresca para el sediento, consuelo para el triste y fortaleza para el que no la tiene. Que tu palabra penetre como un perfume suave de bendición a cada hogar. En estos tiempos difíciles, gracias por estar siempre con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en este culto para Dios. Nos toca vivir a todos un tiempo de aislamiento, cuarentena, la pandemia que golpea a todo el mundo y también a nuestro país. El coronavirus se ha convertido en el enemigo invisible, algo tan pequeño que solamente un microscopio sofisticado puede divisar, ha desatado esta tormenta impensada en todo el mundo. Una tormenta que afecta la vida de las personas en toda su integridad. La vida social y emocional es tocada por esta tormenta. La perspectiva de la vida y de la muerte golpea a la puerta de tantas familias. La vida económica y laboral es sacudida. La seguridad personal y social también. La vida familiar también está tocada por esta tempestad, en donde la familia se encuentra aislada unos de otros. La iglesia también se ve afectada, conectada por las redes, pero sin el privilegio de estar sentados juntos en la casa de Dios, compartiendo de manera diferente el culto. Pero me quiero referir en esta noche, querido oyente, en particular que la fe de las personas también se encuentra afectada. Cualquiera sea su religión, su credo, su filosofía de vida, una situación de esta envergadura golpea la vida del hombre en lo más profundo de su alma y de su ser. Y en esta noche quiero compartir dos pasajes de la Biblia que donde quiera que tú vivas y en la condición psicoemocional, espiritual y física que te encuentres, será de bendición para tu vida en medio de la tormenta que estamos viviendo. El primer pasaje se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículos 29 al 31. Y dice así el profeta Isaías: Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen.
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El segundo pasaje está en el Salmos 103, 5 y expresa: Dios es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, como el águila. Llamo tu atención en un término que se expresa en los dos pasajes leídos y que es muy importante. Dios habla de la figura de un ave, del águila, y dice que aquellas personas que en la vida, en medio de las tormentas y de las crisis que nos toca vivir, confían en Dios, esperan en Él, tendrán fuerzas multiplicadas sobrenaturalmente por Dios, de tal manera que levantarán alas, y acá viene el término, como las águilas. ¿Cómo? La segunda lectura expresa que Dios nos alimenta de modo que tengamos la experiencia de renovación como las águilas. Y otra vez ahí encontramos el término como. ¿Qué significa? Como nos habla de un símil, de lo cual deriva la palabra similitud. Dios nos traza, nos diseña una similitud, una comparación entre la experiencia humana y la naturaleza del águila. Y esta comparación que Dios nos diseña nos ayuda a entender la naturaleza de cómo poder enfrentar las tormentas de la vida de manera victoriosa, con fuerzas, con paz, con fortaleza y con la esperanza, que sobrepasa todo pensamiento y toda realidad humana. Es la esperanza que Jesucristo conquistó en la cruz y que otorga gratuitamente a los que confían en Él. La pregunta que nos tenemos que hacer sería: ¿por qué Dios, en su comparación, eligió un ave como el águila? Evidentemente, esta ave es muy particular y más allá de su aspecto estético, tiene una naturaleza y unas características que nos muestran un camino de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. La primera característica del águila es que ésta habita en las alturas de las montañas. El águila no habita en la llanura. Coloca su casa, su nido, en lo más alto de la peña,
viven solamente en las alturas, en las alturas. Ese es su lugar de refugio. Ese es su lugar donde mira la realidad y observa todo aquello que sucede en el llano. Y toma control de cada situación. Y el águila toma control, visualiza a sus presas, a sus enemigos, y en esa altura y en la perspectiva de su aguda vista puede actuar de manera adecuada. Esto nos hace pensar, querido oyente, que Dios espera que vivamos por sobre la realidad que circunstancialmente nos toca vivir. Dios espera de nosotros y nos otorga los recursos para que vivamos en las alturas espirituales, en las alturas sobre el mundo, no atrapados por un sistema humanista y materialista, sino entrando en la sobrenaturalidad de la fe cristiana, no viviendo y no siendo víctimas de las circunstancias, sino confiando y dependiendo y esperando la intervención de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros gobernantes y en nuestro querido país que tanto amamos. San Pablo lo expresa de esta forma: en la mirada y la perspectiva que Dios tiene del verdadero cristiano. En Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7, texto clave el 6, San Pablo dice: el cristiano está sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¡Wow! ¡Extraordinario! ¿Cómo nos ve Dios? Dios no nos ve viviendo meramente en las miserias de este mundo, en las necesidades momentáneas, enfrentando las tormentas. Dios no ve más allá. La obra de Jesucristo nos ha dado una posición espiritual que es eterna, eterna. Dios nos ve sentados en las alturas, en los lugares celestiales con nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él desea que las circunstancias momentáneas tengan en nosotros una respuesta de este tipo, que aprendamos a volar por sobre la tempestad como vuelan las águilas, como vuelan las águilas. Sí, las águilas habitan en las alturas. Desde temprana edad, sus padres les enseñan el valor de volar. Les enseñan el valor que pueden tener para su naturaleza y para su realidad, aprovechar positivamente de las tormentas. Y las entrenan, las llevan a la altura máxima que puede estar, la ubican en el pico de la montaña, les enseñan a agarrarse con sus garras, con sus uñas, y esperan que el viento de la tempestad llegue cerca, y cuando arriba levantan vuelo por sobre la tempestad. Y por sobre la oscuridad, el viento y la lluvia alcanzan alturas donde el sol y la claridad es radiante. Sí,
querido oyente, necesitamos aprender a volar como las águilas, por sobre la tempestad. Pero también ese pichón, ese aguilucho, aprende a desarrollar con el transcurrir del tiempo, el entrenamiento y la alimentación adecuada, sus alas. Y esto me hace pensar qué alas como cristianos necesitamos desarrollar para volar por sobre las tormentas circunstanciales de la vida terrenal. Que para algunos, diríamos, millones de habitantes del mundo es el coronavirus. Pero tal vez es una conjunción para millones de personas que viven interiormente otra clase de conflictos. Conflictos de dudas, de incredulidad, conflictos de situaciones económicas, familiares, conflictos matrimoniales, conflictos sentimentales, conflictos emocionales. Necesitamos aprender por la fe en Jesucristo a desarrollar como iglesia, como cristianos, como personas, nuevas alas para volar. Y brevemente, querida iglesia, quiero puntualizarte 4 clases de alas que nos ayudan a volar por sobre las tormentas. La primera es el ala de la relación e intimidad de fe con Jesucristo. El cristianismo no es una religión más. El cristianismo es en esencia una relación de fe personal con Jesucristo, el Cristo que murió, resucitó y que ha venido a nuestro corazón. El Cristo vivo. El Cristo vivo. Las iglesias están llenas de simpatizantes del cristianismo, de convencidos de la propuesta del cristianismo, de sus valores, pero eso no los hace cristianos en absoluto. Tiene un aporte positivo para sus vidas, pero no es trascendente. La iglesia de Jesucristo hoy necesita cultivar cada día y a cada instante en cada uno de sus exponentes esa intimidad de amor con Jesús, ese diálogo constante, esa confianza que nos lleve a decirle: papá querido, Dios mío, Dios te amo. Alas de relación personal con Dios. Las segundas alas que necesitamos desarrollar para volar en medio de la tormenta son las alas de la vida de santidad, de la vida que agrada a Dios en lo profundo de los pensamientos, en lo profundo del alma. Desechar lo malo en todas sus dimensiones, separarnos con una decisión drástica de todo aquello que ofende a Dios, que lastima a Dios y que lastima a las personas y que me distancia de ellas. Hay una historia interesante del Arminio Blanco.
El armiño blanco tiene una pureza especial en su piel. Y él en su naturaleza nunca va a desear ensuciarse. Se cuenta la historia de un conde que fue al zoológico de un amigo para hacer una cacería de armiños. Pero se desató una gran tormenta. Y el armiño, frente a un charco grande de barro y de agua, quedó ahí quietito, expuesto. Y cuando el conde lo iba a matar, su amigo le dijo: no lo hagas, porque el armiño no puede correr, no puede defenderse, porque prefiere morir antes que ensuciarse. Sí, las alas de la santidad delante de los ojos de Dios que desarrollamos necesita esa motivación. Prefiero renunciar a esto antes que ensuciarme e entristecer el corazón de Dios. Las alas que necesitamos desarrollar como el águila es el ala de la unidad. Donde está el cristiano está la iglesia. Donde estás tú en este momento está la iglesia, porque está Jesucristo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia son las personas redimidas. Y aunque momentáneamente, físicamente separados, somos iglesia. Y debemos guardar en ese mismo sentir que Dios nos da, que viene de la cruz, el sentir de la unidad, ser unánimes, amarnos, comunicarnos, alentarnos, llevar las cargas unos con los otros, cultivar en las alturas las alas de la unidad. Pero también las águilas tienen otra característica. A diferencia de otras aves que aletean, mueven sus alas para volar y se cansan. Las alas de las águilas tienen otra característica que impacta. No aletean, sino que planean. Las alas de las águilas le permiten volar sobre los vientos, tomar ese envión para planear. El águila no se cansa. El águila aprovecha lo que la naturaleza le permite disfrutar. Las demás alas, las demás aves, sí se cansan, se agotan. Vivir la vida cristiana aleteando nos agota. Desarrollar los ministerios para el Señor aleteando nos cansa. Y tantas veces quedamos casi rendidos al borde del precipicio, en un sentimiento de desilusión y de frustración. Pero en esta mañana, querida hermana, hermano, Dios quiere enseñarnos no a aletear, a planear por sobre la tormenta.
a vivir la vida cristiana sin esfuerzo, sino en confianza, en fe de Dios. Eso nos va a permitir a descansar, a no agotarnos y a permitir que el poder del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros. Sí, mi querido oyente, necesitamos planear. Hay un tiempo que el águila aprovecha. Ese es el tiempo cuando la tormenta se avecina. Yo lo llamo el tiempo kairos de Dios, el tiempo propicio, el momento estratégico que permite que la tormenta te ayude a levantar vuelo, que la tormenta se vuelva en bendición para tu vida, para tu hogar. El pasaje que leímos dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas y que Dios le hace levantar vuelo como las águilas. Tal vez te encuentres preocupado, angustiado. ¿Qué será del futuro? Pero Dios multiplicará, ampliará tu futuro. No caigas en las ansiedades. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios es el único matemático que hace multiplicar un número por cero y que no resulte en cero. ¡Qué maravilloso que es tu Dios! Querido oyente, tú puedes confiar en Él. Tú puedes en esta noche acercarte a Jesucristo por la fe. Él te está buscando en medio de la tempestad. Él extiende tus manos como lo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años para salvarte, para levantarte, para ayudarte, para protegerte. Dios nos da una resiliencia, que es la capacidad para enfrentar la adversidad natural que toda persona tiene. Pero el que confía en Él tiene una resiliencia espiritual, sobrenatural, divina, que viene de lo alto y le permite volar por sobre las tempestades y descubrir un cielo abierto y luminoso. Sí, no te limites. Tu esperanza está en la fe de Jesucristo. El pasaje dice, espera a Dios. Dios va delante tuyo. Él opera, Él abre caminos. Él sanará la tierra. Él sanará la tierra. Él sanará el mundo. Él sanará nuestro país. Él sanará tu salud. Él bendecirá tu vida. Espera en Dios. No te limites. No te limites. Levanta tu techo. Levanta tu techo. Sí. Hay una tercera característica que quiero puntualizar de las águilas. Las águilas tienen una mirada, una visión extraordinaria desde las alturas. Le permite observar el panorama y a su presa y vuela rápidamente hacia ella y la mata y sirve para su alimentación. La visión del águila es muy aguda y necesitamos nosotros como cristianos sentados en las alturas, en los lugares celestiales, tomar, volar
y tomar la autoridad de Jesucristo sobre nuestro enemigo, el diablo. La Biblia dice, Dios aplastará al diablo bajo vuestros pies. Toma esa autoridad sobre él cada día. Él es nuestro enemigo. Visualicemos al mundo y a la realidad que nos toca vivir con los ojos de la fe espiritualmente y levantemos nuestro techo. No nos limitemos. Tengo amigos que viven en lugares cerrados. Les gustaría tener un frutal y ponen en la azotea una planta de limón en una maceta grande. Se desarrolla hasta un límite el frutal. Da algunos frutos, pero siempre está limitado a la maceta. Levanta tu visión. No te limites. Dios es sobrenatural. Aumenta tu visión de tu barrio, de sus necesidades, de tu país, tu visión de los recursos materiales y espirituales que Dios te da, tu visión del llamado de Dios, del propósito de Dios para tu vida. No te limites, no te limites. Pero quiero concluir en el cómo aprender a levantar vuelo sobre las tormentas con esta preciosa experiencia del águila. A los 40 años llega un momento de decisión crucial en su vida. El águila tiene que decidir dejarse morir o renovarse físicamente y vivir 30 años más para alcanzar los 70. Su pico, sus garras, sus plumas han envejecido. Su pico se ha endurecido. El águila no puede volar prácticamente más. El águila no se puede alimentar. Sus plumas caen. No tiene más fuerzas. Y entonces toma la decisión de subir a lo más alto que sus fuerzas le permiten y empieza a golpear su pico fuertemente hasta destruirlo contra la roca. Queda sin pico. Y luego de algunos meses de ser alimentado por sus polluelos, crece un pico nuevo. Y con ese pico empieza a alimentarse, quita las últimas plumas, cambia, saca sus uñas y a los 5 meses es totalmente renovada, totalmente renovada. Quiero decirte, en esta mañana, en esta noche, donde tú te encuentres, tal vez para algunos será mañanas cuando vean esta grabación y para otros será un tiempo de noche. Tú necesitas una renovación espiritual. Y la renovación interior viene por obra del Espíritu Santo. La iglesia de hoy necesita un avivamiento espiritual. Viene tiempo de poda, iglesia. Una pastora amiga de mi esposa, Mimi Arroyo, que tiene un ministerio con otras hermanas de intercesión internacional. Hace pocos días fue despertada por el Espíritu Santo y le dijo al Espíritu, viene tiempo de podas en el mundo y en la iglesia. El que no tiene raíces espirituales verdaderas con Jesucristo será podado de la iglesia. No podrá soportar el tiempo de prueba antes del retorno de Jesucristo. Por lo cual, iglesia amada, renueva tu relación personal
con el Espíritu Santo. Búscalo cada día. No te limites. Quebrántate delante de Dios. Quiebra lo que se ha endurecido en tu corazón. Búscalo, búscalo con toda tu alma. Aléjate de la sequía de ser un religioso y conviértete a Jesucristo en un verdadero cristiano. Querido hermano o hermana, quiero que ores en el lugar en que estás. Dios quiere que seamos como las águilas, tener su visión, vivir en las alturas, aprovechar el viento del Espíritu, renovarnos y bendecir a los demás. Ora y dile: Señor Jesús, en medio de la tormenta, enséñame a volar sobre ella. Renueva mi fe, mi corazón, mi alma. Deseo tener una relación íntima cada día contigo, Jesús. Gracias, gracias. Pero a ti que has escuchado esto y tú dices: yo nunca tuve una relación con Jesús. Quisiera empezar de nuevo en la vida. Quiero aprovechar una segunda oportunidad. Quiero decirte que Dios te ama profundamente. Dios te ama profundamente. Y que en este momento Jesús quiere venir a tu vida y hacer de ti una persona nueva, capaz de enfrentar las tormentas, volar sobre ellas y sentir y experimentar el perdón y la salvación de Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Tener un encuentro de fe con Jesús? Entrégate a Él. Repítele esta oración. Él te oye, te perdonará y te salvará. Dile a Dios: Señor Jesús, gracias por salvarme en la cruz. Yo te recibo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Sálvame. Sálvame. Gracias por amarme. Ayúdame a vivir por sobre las tormentas de la vida. Que Dios nos bendiga